Hola, amantes de la aventura. Bienvenidos a este fascinante documental donde exploraremos la mágica región de Ica. Un destino lleno de contrastes y maravillas naturales que cautivan a todos los que lo visitan. Durante un recorrido de 4 días, verás aquí imágenes y videos espectaculares, con casi ningún corte, para que tengas una mejor experiencia visual y sientas que estás viviendo el mismo tour virtual. Nuestro viaje a Ica comienza con la visita a la espectacular Playa La Mina, un rincón paradisíaco escondido en la Reserva Nacional de Paracas. Esta playa, famosa por su tranquilidad y belleza natural, nos recibe con sus aguas cristalinas de color turquesa y arenas doradas, que contrastan magníficamente con los imponentes acantilados que la rodean. Al llegar, la paz y serenidad del lugar nos envuelven. Otro punto destacado dentro de la reserva es la Playa Roja, conocida por su arena rojiza, un fenómeno geológico poco común que se debe a la erosión de las rocas graníticas de la zona. Finalmente, la Catedral de Paracas, una formación rocosa que en su momento fue un arco natural imponente esculpido por el viento y el mar, es otro de los grandes atractivos de la reserva. El segundo día de nuestra aventura nos lleva a Yaku Park, un parque acuático que es un auténtico oasis de diversión y adrenalina en medio del desierto iqueño. Este parque, conocido por sus impresionantes toboganes y emocionantes atracciones, es un lugar donde tanto niños como adultos pueden disfrutar de un día lleno de emoción y entretenimiento. Desde el momento en que cruzamos las puertas del parque, somos recibidos por la vibrante energía del lugar, con música, risas y el sonido del agua que corre por todas partes. El tercer día de nuestro viaje nos lleva a un destino icónico de la región, las Islas Ballestas. Este archipiélago, ubicado frente a la costa de Paracas, es un santuario de vida silvestre que alberga una asombrosa diversidad de especies marinas y aves. Nuestra excursión comienza con un emocionante recorrido en lancha desde el puerto de Paracas, durante el cual podemos admirar el famoso geoglifo del candelabro. En el último día de nuestro viaje, nos dirigimos al famoso oasis de la Huacachina, uno de los destinos más emblemáticos de Ica. Este oasis, rodeado por enormes dunas de arena, es un verdadero milagro natural en medio del desierto, con su laguna de aguas esmeraldas y su frondosa vegetación que contrasta de manera espectacular con el árido paisaje que lo rodea. A continuación, te comparto un documental de este viaje en Ica. Playa La Mina es una de las joyas ocultas de la costa peruana, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, en la región de Ica. Este destino, a pesar de no ser tan conocido como otros lugares turísticos del país, ofrece una experiencia única gracias a su impresionante belleza natural y su tranquilidad. La playa está rodeada por acantilados rocosos y aguas cristalinas de un color turquesa que contrasta maravillosamente con el paisaje árido del desierto costero. Uno de los principales atractivos de Playa La Mina es su entorno prístino y virgen. La playa es relativamente pequeña, lo que le da una sensación íntima y aislada, ideal para quienes buscan escapar del bullicio de las playas más concurridas. Las arenas blancas y suaves invitan a los visitantes a relajarse y disfrutar del sol, mientras que las aguas tranquilas son perfectas para nadar y practicar snorkel. La mina no solo es un paraíso para los amantes del sol y la playa, sino también para los aficionados a la naturaleza. La Reserva Nacional de Paracas, donde se encuentra la playa, es hogar de una gran diversidad de fauna y flora. Los visitantes pueden avistar aves marinas, como los pelícanos y piqueros, así como lobos marinos que a menudo se acercan a las orillas. Además, los alrededores de la playa ofrecen la oportunidad de realizar caminatas y explorar el desierto costero, que alberga formaciones rocosas impresionantes y vistas panorámicas del océano.
Además de la belleza natural, la región de Paracas tiene una rica historia y cultura que añade un valor adicional a la visita. La zona fue habitada por la antigua civilización Paracas. La combinación de naturaleza, historia y cultura hace que la experiencia en Playa La Mina sea aún más enriquecedora. El clima en Playa La Mina es generalmente cálido y soleado, con pocas precipitaciones a lo largo del año. Esto la convierte en un destino atractivo durante todo el año, aunque los meses de verano, diciembre a marzo, son particularmente populares. Durante este periodo, las temperaturas son más altas y las aguas del océano más cálidas, lo que las hace ideales para actividades acuáticas. Sin embargo, también es la temporada en que la playa puede recibir más visitantes. Para aquellos que desean una experiencia más tranquila, visitar Playa La Mina fuera de la temporada alta es una excelente opción. En estos meses, los visitantes pueden disfrutar de la playa prácticamente en soledad, lo que permite una mayor conexión con la naturaleza y una experiencia más relajante. En resumen, Playa La Mina es un destino que captura la esencia de la belleza natural y la tranquilidad. Su combinación de aguas cristalinas, arenas blancas y un entorno natural intacto la convierte en un lugar perfecto para quienes buscan una escapada relajante. Además, su ubicación dentro de la Reserva Nacional de Paracas añade un componente de aventura y exploración, haciendo de esta playa un destino imperdible en la costa peruana. Ubicada dentro de la majestuosa Reserva Nacional de Paracas, en la costa sur del Perú, la Playa La Mina es uno de esos rincones que cautivan a los visitantes desde el primer momento. Su nombre se debe a una antigua mina de carbón que operaba en la zona, pero hoy en día lo que atrae a los turistas no es el legado industrial, sino su impresionante belleza natural. A diferencia de otras playas de la región que son más expuestas, la mina se encuentra enclavada en una bahía protegida, rodeada de imponentes acantilados que crean un refugio natural del fuerte oleaje del Océano Pacífico. Esta característica geográfica no solo la convierte en una playa ideal para nadar, sino que también le otorga una atmósfera de tranquilidad, lo que la hace perfecta para aquellos que buscan un lugar sereno donde relajarse. Con una extensión de 190 metros, la mina es una franja de arena blanca y suave que se adentra en las aguas cristalinas del Pacífico. A medida que uno camina desde la orilla hacia el mar, los tonos del agua cambian gradualmente, pasando de un verde esmeralda en las zonas poco profundas a un profundo azul turquesa en las partes más profundas. Este espectáculo de colores es particularmente impresionante durante las horas de la mañana, cuando el sol ilumina la bahía y resalta los diferentes matices del agua. Además, la pureza de sus aguas permite que los bañistas puedan ver el fondo marino con una claridad excepcional, lo que agrega una dimensión extra a la experiencia de nadar en esta playa paradisíaca. La ubicación de la mina dentro de la Reserva Nacional de Paracas la convierte en un destino de visita obligada para los amantes de la naturaleza. La mina es en sí mismo una aventura que añade a la experiencia general. Para llegar, los visitantes deben recorrer un camino de tierra que serpentea a través de los paisajes desérticos de Paracas, con vistas espectaculares del océano a lo largo del trayecto. Aunque el camino no siempre es fácil, ya que algunas partes pueden ser bastante accidentadas, la recompensa al llegar vale cada minuto del viaje. La sensación de llegar a esta playa escondida, rodeada por altos acantilados y con el mar extendiéndose pacíficamente ante uno, es indescriptible. El contraste entre los acantilados rojizos, la arena dorada y el mar turquesa crea un escenario que parece sacado de una postal, lo que explica por qué tantos visitantes se sienten atraídos a documentar su tiempo en esta playa. El entorno natural de la mina también la convierte en un lugar ideal para la meditación y la contemplación.
Para aquellos que buscan desconectar del ajetreo de la vida diaria, la mina ofrece un santuario de paz y tranquilidad donde es posible recargar energías y reconectarse con la naturaleza. Otro aspecto que hace que la mina sea tan especial es su compromiso con la conservación. Al estar ubicada dentro de una reserva nacional, se implementan estrictas regulaciones para preservar su entorno natural. Los visitantes son alentados a respetar el ecosistema, no dejando basura y evitando molestar a la fauna local. Este enfoque de turismo responsable ha permitido que la mina mantenga su belleza natural intacta a lo largo de los años, a pesar del creciente número de visitantes. Aquellos que visitan la mina no solo disfrutan de una playa hermosa, sino que también se convierten en parte de un esfuerzo mayor para proteger y conservar uno de los tesoros naturales más valiosos del Perú. Como en cualquier destino turístico, es esencial tomar ciertas precauciones para garantizar una experiencia segura y agradable. Aunque esta playa es conocida por ser un lugar seguro, existen algunas recomendaciones que los visitantes deben tener en cuenta al planificar su visita. En primer lugar, es fundamental protegerse del sol. La mina se encuentra en una región donde el sol puede ser extremadamente fuerte, especialmente durante las horas pico del mediodía. Por esta razón, es imprescindible llevar protector solar con un alto factor de protección, SPF. Aplicarlo generosamente en todas las áreas expuestas de la piel y reaplicarlo cada 2 horas, especialmente después de nadar o sudar. Además, llevar un sombrero de ala ancha y gafas de sol con protección UV ayudará a proteger el rostro y los ojos de los dañinos rayos solares. Otra precaución importante es mantenerse hidratado. Las altas temperaturas en la playa pueden causar deshidratación rápidamente, especialmente si se pasa mucho tiempo bajo el sol o realizando actividades físicas. Es recomendable llevar una cantidad suficiente de agua potable y beber regularmente, incluso si no se siente sed. La playa La Mina también es conocida por su ambiente familiar. El alquiler de sillas y sombrillas facilita que las familias con niños pequeños puedan disfrutar del día sin preocuparse por la exposición al sol. Mientras los más pequeños juegan en la arena o chapotean en las aguas poco profundas, los padres pueden relajarse sabiendo que están bien protegidos y cómodos. Además, la disposición de estas comodidades en la playa asegura que cada miembro de la familia tenga un espacio donde sentirse a gusto, ya sea para descansar, tomar un refrigerio o simplemente observar el entorno. Esta atención al detalle contribuye a que la mina sea un destino favorito para las familias que buscan combinar la belleza natural con la comodidad y seguridad. Para aquellos que buscan un equilibrio entre aventura y descanso, la mina ofrece ambas cosas. Después de una mañana explorando las aguas cristalinas con un snorkel, observando la vida marina y disfrutando de la frescura del océano, los visitantes pueden regresar a la orilla y encontrar su silla y sombrilla esperándolos. Esta alternancia entre actividad y relajación es una de las características que hacen de la mina una playa tan especial. Es un lugar donde se puede vivir el mar intensamente y luego retirarse a la sombra, tomando un momento para disfrutar del entorno sin prisas, con la certeza de que todo lo necesario para un día perfecto está al alcance de la mano. Los turistas que visitan la playa La Mina disfrutan de una experiencia única al sumergirse en sus aguas cristalinas y tranquilas. La playa, situada en la hermosa Reserva Nacional de Paracas, ofrece un entorno ideal para relajarse y disfrutar del mar. Uno de los momentos más emocionantes para los visitantes es adentrarse en el agua hasta que les llega a la altura de los hombros. Este nivel de inmersión les permite sentir la frescura del agua rodeándolos por completo, proporcionando una sensación de serenidad y conexión con la naturaleza que es difícil de igualar.
Para muchos, este es el punto perfecto para disfrutar del mar sin preocuparse por las corrientes o las olas fuertes, ya que las aguas de la mina suelen ser calmadas. A esta altura, los turistas pueden flotar cómodamente, dejando que el agua los sostenga mientras se relajan y disfrutan del entorno. El suave balanceo de las olas y el contacto constante con el agua crean un ambiente que invita a la meditación y la contemplación, ofreciendo un descanso bien merecido del bullicio de la vida diaria. Dentro del agua, los visitantes se divierten de diversas maneras. Algunos aprovechan la oportunidad para nadar, disfrutando de la libertad que ofrece el mar abierto. La sensación de moverse a través del agua, de deslizarse por ella sin esfuerzo, es una experiencia liberadora que muchos buscan cuando visitan la playa. Para otros, la diversión radica en simplemente estar en el agua, sintiendo cómo el mar los rodea y les ofrece una frescura revitalizante bajo el sol ardiente. Además de nadar, muchos turistas optan por tomar fotografías mientras están sumergidos en el agua. Con la popularidad de los teléfonos inteligentes y las cámaras impermeables, capturar estos momentos se ha vuelto una parte esencial de la experiencia playera. Las fotos tomadas en el agua tienen un encanto especial, con el reflejo del sol en la superficie del mar y los tonos azules y verdes que se mezclan para crear una imagen idílica. Estas fotos no solo son recuerdos valiosos, sino también una forma de compartir la belleza de la mina con amigos y familiares. La interacción entre los turistas dentro del agua es otro aspecto que enriquece la experiencia. Mientras algunos nadan o flotan tranquilamente, otros juegan entre sí, salpicándose agua o formando pequeños grupos para conversar y disfrutar juntos del mar. Este tipo de actividades promueve un sentido de comunidad entre los visitantes, creando un ambiente alegre y sociable. Incluso los que viajan solos encuentran fácil unirse a otros y compartir la diversión. La seguridad en el agua es también una consideración importante, y la mayoría de los turistas son conscientes de sus límites mientras disfrutan del mar. Aunque es tentador adentrarse más en el agua, muchos prefieren mantenerse en la zona donde el agua llega a la altura de los hombros, asegurándose de que siempre pueden mantener el equilibrio y el control. Al caer la tarde, la experiencia en el agua adquiere un matiz diferente. El sol comienza a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y proyectando sombras largas sobre la playa. Los turistas que permanecen en el agua durante este momento mágico disfrutan de una vista impresionante mientras el día se convierte en noche. Es un momento que invita a la reflexión, donde el bullicio del día se desvanece y la tranquilidad de la naturaleza cobra protagonismo. Finalmente, cuando los turistas deciden salir del agua, lo hacen con una sensación de satisfacción y plenitud. La combinación de diversión, relajación y belleza natural hace que la experiencia en la playa La Mina sea inolvidable. Ya sea nadando, jugando o simplemente flotando, los momentos pasados en el agua dejan una huella duradera en la memoria de quienes visitan este hermoso rincón del Perú. Playa La Mina, ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas en Perú, es una de las playas más destacadas y bellas de la región. Esta playa está protegida del mar abierto por formaciones rocosas naturales, lo que la convierte en un lugar seguro y tranquilo para los visitantes. Las aguas cristalinas de Playa La Mina exhiben una gama impresionante de tonos turquesa, que varían a medida que se adentran en el océano. Esta característica única crea un efecto visual encantador, que hipnotiza a quienes tienen la suerte de presenciarlo. El entorno sereno y seguro de Playa La Mina la hace ideal para actividades recreativas en el agua. Las condiciones tranquilas y las aguas claras invitan a nadar, practicar snorkel y explorar la rica vida marina que habita en la zona.
Ahora nos dirigimos hacia nuestro siguiente destino, la famosa Catedral de Paracas, donde el aire salino y la brisa marina se mezclan para crear un ambiente fresco, aunque la verdadera aventura comienza una vez que nos adentramos en el desierto de Paracas. El camino, aunque sencillo y no demasiado prolongado, está marcado por la vasta extensión de dunas y formaciones rocosas que dominan el paisaje. El viento, característico de la región, sopla con fuerza constante. Mientras avanzamos, el desierto de Paracas despliega su impresionante soledad. El paisaje parece infinito, con tonos ocres y dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista. A medida que el viento continúa soplando, el sonido se vuelve una especie de acompañamiento natural, un susurro continuo que nos recuerda la fuerza de los elementos en este lugar. Todo a nuestro alrededor habla de la resiliencia y la tenacidad, tanto de la naturaleza como de los humanos que han aprendido a convivir con ella. Conforme nos acercamos a nuestro destino, la silueta del mirador de la catedral empieza a dibujarse en la distancia. Este mirador, que ofrece una vista impresionante del océano y de las formaciones rocosas que le dan su nombre, es el punto culminante de nuestro viaje. La catedral, un arco natural esculpido por la erosión de las olas y el viento, se alza majestuosa contra el cielo azul, un testimonio del poder de la naturaleza y del tiempo. Finalmente, al llegar al mirador de la catedral, uno no puede evitar sentirse sobrecogido por la belleza y la tranquilidad del lugar. A pesar del viento que no cesa, hay una sensación de paz y serenidad que impregna el ambiente. Los turistas, que han recorrido este camino en medio del desierto, se detienen para tomar fotografías, pero también para simplemente disfrutar del momento, dejando que la vista y los sonidos del lugar se graben en su memoria. La catedral, con su imponente presencia, se convierte en un símbolo de la majestuosidad de Paracas, un lugar donde el desierto y el mar se encuentran para crear una de las vistas más espectaculares del Perú. Como parte del patrimonio de la humanidad, la Catedral de Paracas se erigía majestuosa sobre las aguas del Océano Pacífico, atrayendo a turistas y científicos interesados en la rica biodiversidad que albergaba. La catedral era más que un simple atractivo turístico. Era un santuario natural para diversas especies de fauna marina y aves migratorias. La estructura rocosa ofrecía refugio a especies como los lobos marinos, que descansaban en sus sombras, y a los choros, flamencos y otras aves migratorias que encontraban en sus grietas y cuevas un lugar seguro para anidar. Esta interacción entre la geología y la biología confería a la Catedral de Paracas un valor incalculable, tanto desde el punto de vista ecológico como cultural. Sin embargo, el 15 de agosto de 2007, la región fue sacudida por un devastador terremoto que cambió para siempre el paisaje de la zona. El terremoto, que tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Pisco, afectó gravemente la estructura de la Catedral de Paracas. Parte de la cúpula rocosa que caracterizaba este monumento natural se derrumbó, desapareciendo junto con el sismo y dejando tras de sí una sensación de pérdida entre aquellos que habían admirado su majestuosidad. El impacto del terremoto no solo fue un golpe para los habitantes locales y los turistas que frecuentaban la zona, sino también para la comunidad científica y conservacionista. La desaparición parcial de la Catedral de Paracas representó una pérdida significativa para la biodiversidad local. Los refugios naturales que ofrecía la catedral a aves y mamíferos marinos fueron destruidos en gran parte, obligando a estas especies a buscar nuevos hábitats en un entorno ya de por sí desafiante. Tras el sismo, la Reserva Nacional de Paracas experimentó un cambio en su paisaje que afectó la dinámica de la vida silvestre en la región. Las aves migratorias, que solían anidar en la catedral, tuvieron que adaptarse a nuevas condiciones, mientras que los lobos marinos perdieron uno de sus lugares de descanso más seguros. Aunque la naturaleza es resiliente, la pérdida de un hábitat tan singular como la Catedral de Paracas subrayó la fragilidad de los ecosistemas costeros y la importancia de protegerlos. A pesar de la destrucción causada por el terremoto,
La Catedral de Paracas sigue siendo un lugar de interés para quienes visitan la reserva. Aunque su forma original ya no es visible, el sitio continúa evocando recuerdos de su pasado glorioso y ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la fuerza de la naturaleza y la impermanencia de sus creaciones. Los turistas que llegan a la reserva todavía encuentran en la Catedral de Paracas un recordatorio poderoso de la necesidad de conservación y respeto por el medio ambiente. La tragedia del 2007 también sirvió como un llamado de atención para las autoridades y organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio natural. Hoy en día, la Catedral de Paracas, o lo que queda de ella, sigue siendo un símbolo de la resistencia y la capacidad de recuperación tanto de la naturaleza como de las comunidades que la rodean. Nuestro siguiente destino es la Playa Roja. Playa Roja, situada en la Reserva Nacional de Paracas, en Perú. Es un destino impresionante, que se destaca por su singularidad. Esta playa es la única en todo el planeta con arena totalmente rojiza, un fenómeno natural que atrae a visitantes de todas partes del mundo. El color rojo intenso de la arena se debe a la erosión de las rocas graníticas ricas en hierro, que con el tiempo se han convertido en estos granos de arena únicos. Este paisaje extraordinario crea una experiencia visual inigualable, enmarcada por el desierto costero y el océano Pacífico. El contraste de colores en Playa Roja es simplemente espectacular. El rojo profundo de la arena se combina de manera magistral con el amarillo de los acantilados circundantes y el turquesa vibrante del agua del mar. Esta combinación de colores no solo es un festín para los ojos, sino que también ofrece oportunidades fotográficas excepcionales. Playa Roja no solo es un destino para el disfrute visual. Las caminatas por los acantilados cercanos proporcionan vistas panorámicas impresionantes del océano y la playa desde diferentes ángulos. La fotografía es otra actividad destacada, ya que cada rincón de Playa Roja presenta una nueva oportunidad para capturar imágenes únicas y memorables. Los visitantes interesados en la historia pueden explorar el cercano Museo de Sitio Julio C. Tello, que alberga una colección de artefactos que ofrecen una visión fascinante de la vida y cultura de los antiguos Paracas. Esta combinación de historia y naturaleza enriquece la experiencia de cualquier visitante. El clima en Playa Roja es típico del desierto costero peruano, con temperaturas cálidas y poca precipitación a lo largo del año. Esto hace que sea un destino ideal para visitar en cualquier época del año. Los meses de verano, de diciembre a marzo, son particularmente agradables, con aguas más cálidas que invitan a nadar y disfrutar de las actividades acuáticas. Sin embargo, para aquellos que prefieren evitar las multitudes, visitar fuera de la temporada alta puede ofrecer una experiencia más tranquila y relajante. En resumen, Playa Roja en la Reserva Nacional de Paracas es un destino que ofrece una experiencia única en el mundo. Su arena rojiza, la combinación de colores vibrantes y su entorno natural prístino la convierten en un lugar imperdible para los amantes de la naturaleza y la fotografía. La oportunidad de observar vida silvestre, explorar la historia antigua y disfrutar de un ambiente tranquilo y apartado hacen de Playa Roja un verdadero tesoro escondido en la costa peruana. Playa Roja, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas en Perú, es uno de los destinos más impresionantes y únicos del país. Su nombre se debe al característico color rojizo de su arena, que proviene de la mezcla de restos de materiales volcánicos y minerales presentes en la región. Esta singular combinación crea un paisaje espectacular y poco común, que atrae a turistas y fotógrafos de todo el mundo. La vista de la playa, con su arena roja, contrastando con el azul turquesa del mar y el amarillo de los acantilados circundantes,
es un verdadero festín para los sentidos. A diferencia de muchas otras playas, en Playa Roja no se permite el ingreso al agua debido a las condiciones del oleaje. Las corrientes son fuertes y las olas pueden ser peligrosas, lo que ha llevado a las autoridades de la península a implementar una estricta prohibición para nadar. Los guías locales están constantemente vigilando para asegurar que esta regla se cumpla, garantizando la seguridad de los visitantes. Esta restricción, sin embargo, no resta valor a la experiencia, ya que el atractivo principal de Playa Roja es su belleza paisajística y la oportunidad de apreciar la naturaleza en su estado más puro. Uno de los aspectos más fascinantes de Playa Roja es cómo la tonalidad de la arena cambia a lo largo del día. A medida que el sol se mueve por el cielo, la luz incide de diferentes maneras sobre los granos de arena, creando un espectáculo de colores que varía desde un rojo intenso durante las primeras horas de la mañana hasta tonos más suaves y anaranjados al atardecer. Este fenómeno convierte cada visita a la playa en una experiencia única, ya que el paisaje nunca es exactamente el mismo. La transición de colores proporciona oportunidades fotográficas excepcionales y momentos de contemplación inigualables. Para aquellos que buscan una vista panorámica, el mirador ubicado en el extremo derecho de Playa Roja es un lugar imperdible. Situado en una saliente rocosa, este punto ofrece una vista impresionante de la playa y el océano. El segundo día de nuestra visita a Ica nos llevó a descubrir el emocionante mundo de Yaku Park, un parque acuático situado en la playa El Chaco, que se ha convertido en una atracción imperdible para quienes buscan diversión y adrenalina en la región. Desde el momento en que llegamos, pudimos sentir la energía vibrante del lugar, con risas y gritos de emoción llenando el aire. El parque, con su amplia variedad de juegos acuáticos, ofrece algo para todos, desde desafíos intensos para los más aventureros hasta opciones más tranquilas para quienes prefieren disfrutar de la frescura del agua sin demasiados sobresaltos. La disposición del parque está diseñada de tal manera que, sin importar a dónde mires, siempre hay algo interesante sucediendo, ya sea gente deslizándose por toboganes, saltando desde plataformas o navegando a través de inflables gigantes. Una de las primeras cosas que notamos al explorar Yaku Park fue la diversidad de los juegos acuáticos. Algunos de ellos son sencillos y perfectos para aquellos que están comenzando a familiarizarse con este tipo de actividades, mientras que otros presentan verdaderos desafíos que ponen a prueba tanto el equilibrio como el valor de los participantes. Los toboganes, por ejemplo, varían en altura y velocidad, desde los más cortos y suaves, ideales para niños y principiantes, hasta los más largos y empinados, que garantizan una descarga de adrenalina pura para los más osados. Cada uno de estos juegos está cuidadosamente diseñado para proporcionar una experiencia segura pero emocionante, y es fácil perder la noción del tiempo mientras se disfruta de la amplia gama de opciones que ofrece el parque. La presencia de turistas que vienen de Lima y otras regiones de Perú añade un ambiente multicultural y alegre a Yaku Park. Es fascinante ver cómo personas de diferentes lugares se congregan en este parque acuático para compartir momentos de diversión y desafío. La interacción entre los visitantes es uno de los aspectos más gratificantes del parque, ya que, aunque cada quien está enfocado en disfrutar de su propia experiencia, también se puede sentir una especie de camaradería entre todos. Es común ver a grupos de amigos y familias animándose mutuamente, mientras intentan superar los diferentes desafíos acuáticos. Este espíritu de comunidad, unido por el deseo común de disfrutar al máximo del parque, crea una atmósfera contagiosa de alegría y emoción. Uno de los aspectos más divertidos de la experiencia en Yaku Park es observar cómo los turistas enfrentan los desafíos acuáticos. Algunos se lanzan con confianza y determinación, superando obstáculos con facilidad
y demostrando una gran habilidad y equilibrio. Estos visitantes, que parecen estar en su elemento, inspiran a otros con su destreza y a menudo se convierten en el centro de atención, recibiendo aplausos y vítores de quienes los observan. Sin embargo, también están aquellos que, aunque menos seguros, deciden enfrentar sus miedos y se aventuran a probar los juegos más desafiantes. Estos momentos son particularmente memorables, ya que el parque ofrece un espacio seguro donde todos pueden intentar superar sus propios límites, con la tranquilidad de saber que, incluso si caen al agua, estarán bien protegidos. Para aquellos que temen caerse al agua, Yaku Park ofrece un ambiente de seguridad total. Todos los participantes deben usar chalecos salvavidas, lo que garantiza que, sin importar cuán difíciles sean los juegos o cuán desafiantes se presenten los obstáculos, siempre estarán a salvo. Además, el parque cuenta con un equipo de socorristas altamente capacitados que vigilan constantemente todas las áreas acuáticas. Estos profesionales están siempre listos para intervenir en caso de cualquier emergencia, lo que permite a los visitantes disfrutar de las atracciones sin preocupaciones. La presencia de estos socorristas, junto con las estrictas normas de seguridad del parque, crea un ambiente de confianza donde tanto adultos como niños pueden disfrutar al máximo de las instalaciones. Una de las atracciones más populares de Yaku Park es la zona de inflables acuáticos, donde los visitantes pueden desafiarse a sí mismos en un entorno flotante lleno de obstáculos. Este área, que se extiende sobre una parte de la playa, está llena de grandes estructuras inflables que requieren equilibrio, fuerza y agilidad para ser superadas. Desde puentes tambaleantes hasta paredes de escalada y plataformas de salto, cada sección ofrece una nueva prueba, que pone a prueba las habilidades de los participantes. Aunque muchos logran completar el circuito sin problemas, es inevitable ver a algunos caer al agua en el intento. Las vistas al mar, el sonido de las olas rompiendo en la orilla y la brisa marina que refresca el ambiente crean un escenario idílico para pasar el día. El parque acuático está perfectamente integrado en este paisaje costero, ofreciendo no solo juegos y atracciones, sino también espacios donde los visitantes pueden relajarse y disfrutar del entorno. Esta combinación de entretenimiento y relajación hace de Yaku Park un destino perfecto para quienes buscan una experiencia completa que incluya tanto diversión activa como momentos de tranquilidad junto al mar. Al final del día, mientras nos preparábamos para dejar Yaku Park, no pudimos evitar sentirnos completamente satisfechos y llenos de energía por la experiencia vivida. El parque no solo nos ofreció momentos de diversión y emoción, sino que también nos permitió conectarnos con otras personas, disfrutar de la belleza natural de la costa y superar nuestros propios desafíos personales. Cada rincón del parque está diseñado para ofrecer una experiencia única y memorable, y es fácil entender por qué tantos turistas eligen regresar una y otra vez. Yaku Park es más que un simple parque acuático. Es un lugar donde las personas pueden liberarse de sus miedos, celebrar sus logros y disfrutar del placer simple pero profundo de jugar en el agua. Todo ello en un entorno seguro y acogedor. Sin duda, una visita que dejó una huella duradera en nuestra aventura por Ica. Yaku Park. Se dice que el parque acuático más grande de Sudamérica y está ubicado en Paracas. El Yaku Park está localizado en la playa Chaco, la cual queda en la ciudad de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. El representante del parque acuático más grande de Sudamérica mencionó ante los medios de comunicación que el referido balneario no tiene olas ni corrientes, por lo que es seguro realizar actividades de entretenimiento en el lugar.
el parque acuático inflable más grande de todo Sudamérica, donde te puedes divertir junto a toda la familia y pasar por una plataforma de 2.400 metros cuadrados, rodeados del Océano Pacífico. Se encuentra a 2 horas de Lima, en Paracas. ¿Dónde queda Yaku Park? El parque acuático inflable más grande de Sudamérica se encuentra en la playa Chaco, en Paracas. La playa se caracteriza por ser tranquila y por presentar un amplio malecón donde hay varios restaurantes y alojamientos. También cuenta con un muelle donde hay diversas embarcaciones que parten hacia las Islas Ballestas. Yaku Park es un circuito de juegos inflables que presenta diversos desafíos y resbaladizos. Si quieres ir con tus amigos, familia o pareja a los juegos inflables del Yaku Park, debes viajar hasta la playa El Chaco, Paracas, Ica, que está a 3 horas de Lima aproximadamente. También puedes abordar uno de los buses de los terminales de la capital. En el terrapuerto de Atocongo se ofrecen viajes directos hacia Paracas, con pasajes desde 20 soles. Es obligatorio la entrada con medias, opcional que sean antideslizantes. No te preocupes, si no tienes una, venden un montón en el mismo destino. Hay algunas restricciones importantes. Los juegos están habilitados para personas mayores de 7 años y no ingresan embarazadas. No entrar con comida o bebidas. No entrar con joyas. No ingresar con prendas jean. El parque acuático es entretenido, pero si no sabes nada, puede que te dé algo de miedo caerte de la zona. Pero tranquilo, todos entran con chalecos salvavidas, así que solo terminas flotando. Nos aventuraremos en las aguas del Pacífico para descubrir la asombrosa belleza y la fascinante historia de las Islas Ballestas, donde la naturaleza se despliega en todo su esplendor. Prepárate para una experiencia única en las Galápagos de Perú. Las Islas Ballestas, un impresionante conjunto de islas rocosas frente a la costa de Paracas, son accesibles únicamente por mar, lo que añade un elemento de aventura a la experiencia de visitarlas. Los tours parten principalmente del puerto de Paracas, una encantadora localidad costera que ha desarrollado una infraestructura turística robusta para atender a los numerosos visitantes que llegan cada año. Al llegar a Paracas, los turistas pueden elegir entre una amplia variedad de operadores turísticos que ofrecen excursiones en bote a las islas, cada uno proporcionando un enfoque ligeramente diferente, pero igualmente emocionante, para explorar este paraíso natural. El transporte en bote hacia las Islas Ballestas es una parte fascinante de la experiencia. Los botes, generalmente lanchas rápidas, están diseñados para ofrecer vistas panorámicas mientras navegan a través de las aguas del Océano Pacífico. La travesía, que dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos, es una oportunidad única para observar la vida marina y disfrutar del impresionante paisaje costero, creando un espectáculo natural que deja a los visitantes maravillados. El clima en la región de Paracas es generalmente seco y soleado, lo que hace que las excursiones en bote
sean agradables y cómodas. Sin embargo, el océano puede ser un poco agitado, y es recomendable que los visitantes tomen precauciones si son propensos al mareo. Los operadores turísticos suelen proporcionar chalecos salvavidas y otros equipos de seguridad para garantizar un viaje seguro y placentero. Además, se aconseja llevar protector solar, sombreros y gafas de sol para protegerse del intenso sol del desierto costero. A lo largo del recorrido, los guías turísticos también suelen destacar la importancia de la conservación del ecosistema de las Islas Ballestas. La biodiversidad de la región es frágil y está protegida por regulaciones estrictas que limitan el impacto humano. Los visitantes son educados sobre la necesidad de respetar las normas de conservación, como no dejar basura y mantener una distancia prudente de los animales. Esta conciencia ambiental es fundamental para preservar la belleza y la salud del hábitat natural de las islas. Visitar las Islas Ballestas es una experiencia inolvidable que combina la emoción de un viaje en bote con la maravilla de la observación de la vida silvestre y el misterio de los antiguos geoglifos. Navegar en un yate turístico por el Océano Pacífico, partiendo de la encantadora ciudad de Paracas hacia las Islas Ballestas, es una experiencia que combina aventura, relajación y asombro ante la naturaleza. La travesía comienza en el bullicioso puerto de Paracas, donde una flotilla de yates turísticos se prepara para zarpar. Cada embarcación está llena de turistas emocionados, todos compartiendo la anticipación de descubrir las maravillas que las Islas Ballestas tienen para ofrecer. La atmósfera en el puerto es vibrante, con risas, conversaciones animadas y el sonido de los motores de los yates que se mezclan con el suave murmullo de las olas. A medida que los yates se alejan de la costa y se adentran en el océano, la sensación de aventura se intensifica. Las aguas del Pacífico, a veces tranquilas y otras veces ligeramente agitadas, reflejan el sol y el cielo azul, creando un paisaje marino espectacular. La vista de otros yates en la distancia, todos dirigiéndose hacia el mismo destino, añade un elemento de camaradería y, al mismo tiempo, una especie de competición amistosa. Los turistas intercambian saludos y sonrisas con los pasajeros de otras embarcaciones, creando un ambiente de comunidad y entusiasmo compartido. La vibra positiva entre los turistas es palpable. La emoción de estar en el océano, la expectativa de ver la rica vida silvestre de las Islas Ballestas y la belleza natural del entorno marino elevan los espíritus de todos a bordo. Las conversaciones giran en torno a las maravillas que esperan, las historias de viajes pasados y las expectativas de lo que está por venir. Las cámaras están listas, los binoculares se ajustan y todos los ojos están fijos en el horizonte, esperando la primera vista de las islas. El yate ofrece un recorrido suave y cómodo, permitiendo a los pasajeros disfrutar del viaje en total relajación. Los guías turísticos a bordo proporcionan información interesante sobre la historia de Paracas, la geología de las islas y la biodiversidad que habita en ellas. Esta narración educativa enriquece la experiencia, proporcionando un contexto que ayuda a los turistas a apreciar la importancia ecológica y cultural del área. Los turistas escuchan atentamente, aprendiendo sobre los pingüinos de Humboldt, los lobos marinos y las numerosas especies de aves que hacen de las Islas Ballestas su hogar. La sensación de estar en el mar es incomparable. El suave balanceo del yate, el sonido de las olas rompiendo contra el casco y la brisa marina acariciando el rostro,
crean una conexión íntima con la naturaleza. Este entorno natural ofrece un respiro bienvenido del bullicio de la vida cotidiana, permitiendo a los pasajeros relajarse y rejuvenecer. Muchos aprovechan este tiempo para tomar fotografías, capturando la belleza del océano y la emoción del viaje, mientras otros simplemente se sientan y disfrutan del momento, inmersos en la serenidad del entorno marino. En nuestro recorrido navegando en yate hacia las Islas Ballestas, se empieza a vislumbrar el impresionante paisaje del desierto de Paracas que se extiende hasta la orilla del mar. Esta vista es única y cautivadora, ya que el desierto costero de Paracas es uno de los pocos lugares en el mundo donde el vasto desierto se encuentra directamente con el océano. Esta confluencia de dos entornos naturales tan contrastantes crea un espectáculo visual que deja una profunda impresión en todos los que lo presencian. A medida que el yate avanza, el desierto de Paracas se despliega como un mar de dunas doradas y áridas colinas que parecen interminables. La arena, modelada por el viento, forma patrones y texturas que cambian constantemente. Las tonalidades ocres y amarillas del desierto se contrastan maravillosamente con el azul profundo del océano, creando un paisaje que parece sacado de un sueño. Este escenario natural es un recordatorio de la diversidad y la belleza del planeta, donde incluso los ambientes más extremos pueden coexistir de manera armoniosa. La proximidad del desierto al mar también influye en el clima y la ecología de la región. El aire salino del océano se mezcla con el calor seco del desierto, creando un microclima único que sustenta una variedad de vida silvestre, adaptada a estas condiciones extremas. Los visitantes pueden observar cómo las aves marinas utilizan las corrientes de aire para planear sobre las dunas, mientras que en la costa, los cangrejos y otros pequeños invertebrados buscan refugio entre las rocas y la arena. Esta interacción entre el desierto y el mar es un ejemplo fascinante de cómo los ecosistemas pueden adaptarse y prosperar en condiciones aparentemente adversas. El desierto de Paracas también tiene un profundo significado histórico y cultural. Esta región fue habitada por la antigua civilización Paracas, conocida por sus impresionantes textiles y avanzados conocimientos médicos. Las dunas y acantilados de la zona aún guardan secretos de esta cultura precolombina, incluyendo tumbas y artefactos que han sido descubiertos a lo largo de los años. Navegar por esta área es como viajar en el tiempo, con el paisaje actuando como un testigo silencioso de miles de años de historia humana y natural. Uno de los puntos más fascinantes de las Islas Ballestas es el candelabro de Paracas, una misteriosa figura grabada en la ladera de una colina de arena que domina el mar. Esta enigmática figura, visible solo desde el mar, ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones sobre su origen y propósito, desde ser una señal de navegación para marineros antiguos hasta una representación de una planta alucinógena utilizada por las culturas precolombinas. En nuestro recorrido hacia las Islas Ballestas, nos encontramos con el increíble candelabro de Paracas. Cuando se piensa en Ica, los geoglifos de Nazca son uno de los principales recursos turísticos que se nos viene a la mente. Pero no hay geoglifos solamente en esta parte de la región. De hecho, si tenemos la oportunidad de navegar por Paracas, podemos ver sobre un cerro un geoglifo con la forma de un candelabro. El candelabro de Paracas se encuentra en una colina, en la misma bahía de Paracas, en Pisco, mucho antes de Nazca. Para conocerlo, debes tomar un tour que vaya a las Islas Ballestas, lo que permitirá su avistamiento, ya que no se puede ver desde tierra. Con el candelabro de Paracas ocurre lo mismo que con los geoglifos de Pampas de Jumana, en Nazca. Es decir, no existe una versión oficial de cómo surgió, sino una serie de hipótesis que pretenden explicar su origen. Estas son algunas de ellas. Existe la versión de que el geoglifo de Paracas fue hecho por antiguos habitantes del Perú. De hecho, podrían ser los mismos que hicieron las líneas de Nazca. Si esta es la teoría correcta, el objetivo de El Candelabro
podría estar sustentado de que los pobladores del viejo Perú lo hubieran usado para orientarse en el mar, cuando salían en sus embarcaciones a pescar o en misiones de conquista. Se piensa también que el candelabro pudo haber sido hecho por los astrónomos Nazca. Así, este sería la famosa cruz del navegante, por lo que serviría de orientación para los viajeros. Otra versión sobre el origen del candelabro es más reciente. De hecho, se cree que fue hecho por don José de San Martín, y que se trataría o un símbolo creado para los navegantes, o quizá un símbolo masónico. Aunque aún no queda claro el origen del candelabro, de lo que no hay duda es que un atractivo turístico impresionante de Ica. Su gran tamaño, de 180 metros de largo, y su posible antigüedad de más de 2500 años, despiertan el interés de investigadores y turistas aún en nuestros días. El candelabro de Paracas, una figura imponente y misteriosa grabada en la ladera de una colina de arena, es una de las primeras maravillas que los viajeros encuentran en su camino hacia las Islas Ballestas. Este enigmático geoglifo, visible solo desde el mar, ha desconcertado a investigadores y visitantes por igual durante siglos. Su origen y propósito exactos siguen siendo un misterio, y como las famosas líneas de Nazca, ha dado lugar a numerosas teorías e hipótesis que intentan explicar su creación y significado. Una de las teorías más aceptadas es que el candelabro de Paracas fue creado por los antiguos habitantes del Perú, posiblemente los mismos que hicieron las líneas de Nazca. Esta hipótesis sugiere que el geoglifo podría haber sido utilizado como una herramienta de navegación por los pueblos precolombinos. Dado su tamaño y ubicación prominente, se piensa que el candelabro servía como una especie de faro terrestre, guiando a los pescadores y navegantes de regreso a la costa. Esta función práctica habría sido crucial para las comunidades que dependían del mar para su subsistencia y comercio. La experiencia de ver el desierto chocar con el mar desde el yate también es una oportunidad para reflexionar sobre la inmensidad y la fragilidad de la naturaleza. El desierto de Paracas, a pesar de su aparente desolación, es un ecosistema frágil que depende de un equilibrio delicado. Los turistas pueden aprender sobre la importancia de preservar estos entornos únicos, no solo por su belleza, sino también por su valor ecológico y cultural. Las iniciativas de conservación en la región son cruciales para proteger la biodiversidad y los sitios arqueológicos que hacen de Paracas un lugar especial. A medida que el yate se acerca a las Islas Ballestas, el paisaje cambia dramáticamente. Las formaciones rocosas de las islas emergen del agua, creando un espectáculo natural impresionante. Los pasajeros se maravillan ante la vista de los acantilados escarpados, los arcos de roca y las cuevas marinas, todos esculpidos por la fuerza del viento y las olas a lo largo de los siglos. La rica avifauna de las islas, con bandadas de aves marinas volando sobre la embarcación y anidando en las rocas, añade un toque de vida y movimiento al paisaje, convirtiendo la escena en un cuadro vivo de la naturaleza. La emoción alcanza su punto culminante cuando los turistas comienzan a avistar la vida silvestre de cerca. Al acercarse a las Islas Ballestas, los pasajeros son recibidos por una sinfonía de sonidos y vistas espectaculares. Las islas están habitadas por una gran variedad de especies de aves y mamíferos marinos, convirtiéndose en un refugio de biodiversidad.
Los lobos marinos, en particular, son una vista común, descansando en las rocas y jugando en las aguas cercanas. Estos animales, junto con los pingüinos de Humboldt y diversas especies de aves marinas, convierten a las islas en un verdadero santuario de vida silvestre. Los tours en bote suelen rodear las islas, permitiendo a los visitantes observar de cerca las impresionantes formaciones rocosas y los arcos naturales que han sido esculpidos por el viento y el mar a lo largo de los siglos. Los guías turísticos proporcionan información detallada sobre la geología de las islas, así como datos interesantes sobre las especies que habitan allí. Esta narración educativa enriquece la experiencia, ofreciendo un contexto que ayuda a los visitantes a apreciar la importancia ecológica y geológica de las Islas Ballestas. Las Islas Ballestas, ubicadas frente a la costa de Paracas, Perú, son un tesoro natural y una maravilla ecológica que atrae a miles de visitantes cada año. Estas islas, a menudo llamadas las Galápagos peruanas, son hogar de una gran diversidad de fauna marina y aves, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la naturaleza. Accesibles solo por mar, se puede llegar a ellas mediante excursiones en bote desde el puerto de Paracas, brindando a los turistas una vista impresionante de este santuario natural. Las islas están formadas por una serie de formaciones rocosas que emergen del océano, creando un hábitat perfecto para una variedad de especies. Entre los habitantes más notables se encuentran los lobos marinos, que pueden ser vistos descansando en las rocas o nadando cerca de las embarcaciones. También se pueden observar pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción que encuentra en estas islas un refugio seguro para anidar y alimentarse. Las aves marinas son otro gran atractivo de las Islas Ballestas. Enormes bandadas de pelícanos, cormoranes, gaviotas y piqueros patrullan los cielos y se posan en los acantilados y playas. La observación de aves en este lugar es un espectáculo inigualable, especialmente durante la temporada de anidación, cuando los sonidos y movimientos de miles de aves crean una sinfonía natural única. Cada tour ofrece una oportunidad para conectarse con la naturaleza de una manera profunda y significativa, ya sea observando los juguetones lobos marinos, los gráciles pingüinos o las majestuosas aves marinas. Los visitantes se van con una apreciación renovada por la biodiversidad y la belleza natural del Perú. El ecosistema marino alrededor de las islas es igualmente impresionante. Las aguas ricas en nutrientes del Océano Pacífico proporcionan un entorno ideal para diversas especies de peces y crustáceos, que a su vez atraen a depredadores más grandes, como delfines y tiburones. Las corrientes marinas y las características geográficas del área aseguran una abundante biodiversidad, que es crucial para el equilibrio ecológico de la región. Además de su riqueza natural, las Islas Ballestas tienen una importancia histórica y cultural significativa. Las excavaciones arqueológicas en la cercana Reserva Nacional de Paracas han revelado artefactos y restos de las antiguas culturas Paracas y Nazca, que habitaron la región hace miles de años. Estos hallazgos proporcionan una visión fascinante de la vida y las costumbres de estos pueblos precolombinos. Las actividades turísticas en las Islas Ballestas están cuidadosamente reguladas para minimizar el impacto en el entorno natural. Los operadores turísticos siguen estrictas normas de conservación, asegurando que los visitantes puedan disfrutar de la belleza y la biodiversidad de las islas sin causar daños.
Esto incluye restricciones en el acceso a ciertas áreas y la observación desde una distancia segura para no perturbar a los animales. Visitar las Islas Ballestas es una experiencia inolvidable que combina aventura, educación y una conexión profunda con la naturaleza. Ya sea navegando cerca de las formaciones rocosas, observando la vida silvestre o simplemente admirando el impresionante paisaje marino, cada momento en estas islas es un recordatorio de la increíble diversidad y belleza del planeta. Las Islas Ballestas, ubicadas frente a la costa de Paracas, son un verdadero santuario para una impresionante variedad de vida marina, incluyendo grandes colonias de lobos marinos. Estos animales, conocidos por su carácter juguetón y su comportamiento social, encuentran en estas islas un refugio seguro donde pueden descansar, reproducirse y alimentar a sus crías. Durante los tours en bote, los visitantes tienen la oportunidad de observar de cerca a estos fascinantes mamíferos, que a menudo se ven relajándose sobre las rocas que bordean las islas. A medida que las embarcaciones se acercan a las islas, los pasajeros pueden escuchar los característicos aullidos y gruñidos de los lobos marinos antes incluso de verlos. Estos sonidos, que resuenan a través del aire salino, son una señal de la proximidad de las colonias. Sin embargo, es común que en ciertos momentos solo se puedan observar algunos lobos marinos descansando tranquilamente entre las rocas, ya que muchos de ellos pueden estar nadando en el agua o buscando alimento en las cercanías. El comportamiento de los lobos marinos varía considerablemente a lo largo del día y de las estaciones. En las horas más frescas de la mañana y la tarde, es más probable ver a estos animales activos y jugueteando en el agua. Durante el mediodía, cuando el sol está en su punto más alto, muchos lobos marinos prefieren descansar y tomar el sol sobre las rocas, manteniéndose quietos y relajados. Esta rutina diaria es esencial para su bienestar, permitiéndoles conservar energía y mantenerse en buena salud.
Los lobos marinos de las Islas Ballestas forman grupos sociales complejos, con jerarquías bien definidas y comportamientos de cortejo y crianza que son fascinantes de observar. Los machos adultos, conocidos como toros, a menudo defienden territorios específicos y protegen a las hembras y a las crías dentro de estos espacios. Durante la temporada de apareamiento, estos toros pueden volverse particularmente territoriales y competitivos, proporcionando un espectáculo natural impresionante para aquellos que tienen la suerte de presenciarlo. Las hembras, por otro lado, suelen ser vistas cuidando de sus crías, amamantándolas y enseñándoles a nadar en las aguas poco profundas alrededor de las islas. Este comportamiento maternal es vital para la supervivencia de las crías, que dependen de sus madres para obtener leche rica en nutrientes durante los primeros meses de vida. Los turistas que observan estas interacciones a menudo se sienten conmovidos por la evidente conexión y el cuidado entre madre e hijo, una demostración palpable del instinto de supervivencia y la vida familiar entre los lobos marinos. La presencia de lobos marinos en las Islas Ballestas también es indicativa de la salud del ecosistema marino local. Estos animales son depredadores tope y dependen de una abundante disponibilidad de peces y otros organismos marinos para su alimentación. La robustez de sus colonias sugiere que las aguas circundantes son ricas en recursos y relativamente libres de contaminación, un testimonio de la importancia de las políticas de conservación y protección ambiental que se implementan en la región. A pesar de su aparente tranquilidad, los lobos marinos enfrentan numerosos desafíos. La contaminación marina, el cambio climático y las actividades humanas, como la pesca excesiva y el turismo descontrolado, pueden tener un impacto negativo en sus hábitats y en la disponibilidad de alimentos. Por esta razón, los operadores turísticos en las Islas Ballestas siguen estrictas normas de conservación para minimizar el impacto de los visitantes. Los turistas son educados sobre la importancia de mantener una distancia segura de los animales y de no perturbar su entorno natural. Visitar las Islas Ballestas y observar a los lobos marinos en su hábitat natural es una experiencia enriquecedora que ofrece una ventana única al comportamiento de estos magníficos animales. A través de la observación y la educación, los visitantes no solo disfrutan de la belleza y la majestuosidad de las colonias de lobos marinos, sino que también desarrollan una mayor apreciación y respeto por la importancia de conservar estos preciosos ecosistemas. La conexión con la naturaleza y el entendimiento de la necesidad de protegerla es uno de los legados más significativos que los tours a las Islas Ballestas pueden ofrecer. Reflexionar sobre la experiencia de visitar las Islas Ballestas es sumergirse en un mundo de maravillas naturales que nos recuerda la majestuosidad y la fragilidad del ecosistema marino. Al concluir el paseo, es difícil no sentirse impactado por la riqueza de vida que habita en estas islas y la importancia de su conservación. Las imágenes de los lobos marinos descansando en las rocas, los pingüinos de Humboldt moviéndose torpemente pero con gracia, y las bandadas de aves marinas surcando el cielo son recuerdos que quedan grabados en la memoria, ilustrando la biodiversidad y el equilibrio natural que este santuario representa. La experiencia no solo es visual, sino también profundamente sensorial. El sonido del oleaje rompiendo contra las rocas, los llamados de las aves marinas y los aullidos de los lobos marinos crean una sinfonía natural que envuelve a los visitantes. Este ambiente sonoro, combinado con el aire salino y la brisa marina, ofrece una conexión íntima con la naturaleza, un recordatorio palpable de que somos parte de un ecosistema más grande y complejo. Esta inmersión sensorial nos permite apreciar la importancia de proteger estos hábitats únicos. Además de la conexión con la naturaleza, el paseo a las Islas Ballestas también brinda una valiosa lección sobre la interdependencia de las especies. La convivencia de diversas formas de vida en un espacio relativamente pequeño
demuestra cómo cada especie juega un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Los lobos marinos, las aves y los pingüinos de Humboldt no solo coexisten, sino que también dependen unos de otros para sobrevivir. Esta observación fomenta una mayor comprensión y respeto por la biodiversidad y la necesidad de mantener este equilibrio a través de prácticas de conservación. La visita a las Islas Ballestas también suscita una reflexión sobre el impacto de la actividad humana en estos frágiles ecosistemas. A pesar de su apariencia prístina, estas islas no están exentas de amenazas. La contaminación, la sobrepesca y el cambio climático son desafíos constantes que pueden alterar drásticamente la vida en este refugio natural. Al finalizar el paseo, uno no puede evitar sentirse responsable de contribuir, de alguna manera, a la protección de estos tesoros naturales, ya sea a través de prácticas sostenibles, apoyo a iniciativas de conservación o simplemente educándose y educando a otros sobre la importancia de preservar estos ecosistemas. El conocimiento adquirido durante el recorrido también es significativo. Los guías turísticos, con su profundo entendimiento de la ecología local y su entusiasmo por compartir información, enriquecen la experiencia. Aprender sobre la historia geológica de las islas, el comportamiento y las migraciones de las especies que allí habitan, y los esfuerzos de conservación en curso, proporciona una perspectiva más completa y apreciativa del entorno natural. Este conocimiento no solo aumenta el disfrute del viaje, sino que también subraya la importancia de la educación ambiental en la promoción de la conservación. La conclusión del paseo deja una impresión duradera de la necesidad de equilibrio entre el turismo y la preservación. Las Islas Ballestas son un ejemplo perfecto de cómo el turismo sostenible puede fomentar la apreciación de la naturaleza mientras se minimiza el impacto negativo. Las estrictas regulaciones que rigen las visitas a las islas, destinadas a proteger la vida silvestre y sus hábitats, son un recordatorio de que nuestra presencia debe ser siempre respetuosa y consciente. Esta experiencia refuerza la idea de que el turismo puede ser una herramienta poderosa para la conservación, siempre y cuando se gestione de manera responsable. Finalmente, el retorno al puerto de Paracas ofrece un momento para asimilar todo lo visto y aprendido. El contraste entre el bullicio del puerto y la serenidad de las islas destaca la necesidad de espacios naturales protegidos donde la vida silvestre pueda prosperar sin las presiones de la urbanización. Este regreso también invita a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes de la naturaleza y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la protección de estos lugares únicos. En conclusión, el paseo a las Islas Ballestas no es solo una excursión turística, sino una experiencia transformadora que sensibiliza sobre la belleza y la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos. Nos recuerda que la naturaleza es un bien invaluable que debemos proteger y respetar, no solo por el bienestar de las especies que allí habitan, sino también por las generaciones futuras que merecen disfrutar de estas maravillas naturales. La experiencia nos llama a la acción, inspirándonos a adoptar prácticas más sostenibles y a ser defensores activos de la conservación ambiental. Rodeado por vastas dunas de arena que se elevan hacia el cielo, este oasis es una verdadera maravilla natural, que ofrece un contraste impactante entre el desierto árido y la exuberante vegetación que rodea su laguna central. El origen del oasis de Huacachina está envuelto en leyendas y mitos que enriquecen aún más su mística. Según la leyenda más conocida, una princesa inca que lloraba la muerte de su amado fue sorprendida mientras se bañaba en una laguna. Cuando huyó, dejó su manto que se transformó en las dunas que rodean la laguna, mientras que el agua de la laguna se convirtió en el oasis que conocemos hoy. Esta historia añade un aire de misterio y romanticismo al lugar, atrayendo a visitantes que buscan conectarse no solo con la naturaleza,
sino también con la rica cultura e historia peruana. Huacachina es también conocida por sus imponentes dunas de arena, algunas de las más altas de Sudamérica. Estas dunas son un paraíso para los amantes de la aventura, ya que ofrecen la oportunidad de practicar sandboarding, un deporte extremo similar al snowboard, pero sobre arena. El oasis no solo es un destino para los aventureros, sino también un lugar perfecto para quienes buscan relajarse y desconectar. La laguna de Huacachina, rodeada de palmeras y vegetación, ofrece un ambiente tranquilo y pintoresco que invita a los visitantes a disfrutar de un momento de paz. Es posible dar paseos en bote por la laguna o simplemente sentarse a la orilla y disfrutar de la vista. Las puestas de sol en Huacachina son especialmente impresionantes, con el sol hundiéndose detrás de las dunas. En cuanto a la infraestructura turística, Huacachina cuenta con una variedad de alojamientos, que van desde hostales económicos hasta hoteles de lujo, lo que la convierte en un destino accesible para todo tipo de viajeros. Además, hay numerosos restaurantes y bares alrededor del oasis, donde los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía local, incluyendo platos típicos de la región de Ica, como el ceviche y la carapulcra. Otro aspecto que hace especial a Huacachina es su cercanía a otras atracciones turísticas importantes de la región. A solo unos minutos en coche se encuentran las famosas bodegas vitivinícolas de Ica, donde se produce el pisco, la bebida nacional de Perú. Caminar alrededor del oasis de Huacachina es una experiencia que deja una huella imborrable en la memoria. Ubicado en el desierto costero de Perú, a pocos kilómetros de la ciudad de Ica, Huacachina es un oasis natural rodeado por enormes dunas de arena dorada que parecen emerger de un cuento de hadas. A medida que uno avanza por el sendero que circunda la laguna, se siente como si estuviera transitando por un paisaje de otro mundo, donde el contraste entre el desierto árido y la exuberante vegetación que rodea la laguna crea una atmósfera surrealista. La quietud del agua refleja las palmeras y los colores cálidos del cielo, generando un cuadro perfecto para los sentidos y un ambiente que invita a la reflexión y el asombro. El paseo por los alrededores de la laguna ofrece una vista panorámica de las dunas que la rodean. Estas montañas de arena, esculpidas por el viento, parecen tener vida propia, cambiando constantemente de forma y textura. Al caminar, el crujido suave de la arena bajo los pies acompaña el viaje, y el viento cálido del desierto acaricia la piel. Desde cualquier ángulo, se puede apreciar la inmensidad del desierto que rodea Huacachina, una vasta extensión de arena que se extiende hasta donde alcanza la vista. Este es un lugar donde la naturaleza se presenta en su forma más pura y majestuosa, y donde el visitante puede sentirse tanto diminuto como poderoso al mismo tiempo. Disfrutar de un paseo en bote sobre la laguna de Huacachina es una de las experiencias más fascinantes que este oasis tiene para ofrecer. A primera vista, la laguna puede parecer simplemente un cuerpo de agua rodeado por dunas, pero una vez que te encuentras deslizándote suavemente sobre sus tranquilas aguas, la verdadera magia del lugar se revela. La calma del agua contrasta con la imponente presencia de las dunas de arena que la rodean, creando un entorno que parece sacado de un sueño. Es en este momento cuando se puede apreciar la belleza serena y mística de Huacachina, un lugar que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los años.
La serenidad que se experimenta durante el paseo en bote es una de las principales razones por las cuales esta actividad es tan popular entre los visitantes. A medida que te deslizas sobre las aguas, es fácil dejar atrás el bullicio del mundo moderno y sumergirse en un estado de relajación profunda. Las aguas tranquilas reflejan las dunas y el cielo, creando un espejo natural que añade una dimensión extra al paisaje. Este paseo es una oportunidad única para desconectar y disfrutar de un momento de paz, rodeado de la naturaleza en su forma más pura. Es un recordatorio de lo simple que puede ser encontrar la felicidad en la quietud y la belleza del entorno natural. Este paseo en bote no es solo una actividad para disfrutar en solitario. Es ideal para compartir con la familia, amigos o parejas. La experiencia de navegar juntos por la laguna fortalece los lazos y crea recuerdos compartidos que perdurarán en el tiempo. Para las familias, es una excelente oportunidad para que los niños se conecten con la naturaleza de una manera divertida y segura. Los padres pueden disfrutar viendo a sus hijos maravillarse con el entorno, mientras todos juntos experimentan la magia del oasis. Para las parejas, el paseo en bote ofrece un momento de intimidad y romance, mientras que para los amigos es una aventura compartida que refuerza la camaradería. A medida que avanzas en el paseo en bote, el entorno de la laguna revela diferentes facetas de su belleza. Las dunas, que parecen inmóviles desde la orilla, se muestran imponentes y cambiantes desde el agua, con sus sombras y colores que varían según la posición del sol. Es en este momento cuando se puede apreciar plenamente la grandiosidad del paisaje desértico de Huacachina. Desde el agua, las dunas parecen aún más majestuosas, y la sensación de estar rodeado por ellas, mientras se está en la seguridad de la laguna, añade una emoción especial al paseo. Este contraste entre el desierto árido y la frescura del agua es lo que hace que la experiencia sea tan única. Huacachina, como el único oasis natural en la región, ha sido un destino turístico icónico en Perú, atrayendo tanto a peruanos como a extranjeros durante décadas. Este oasis, rodeado por imponentes dunas de arena, ha capturado la imaginación de quienes lo visitan, ofreciendo un paisaje surrealista en medio del árido desierto de Ica. En la década de 1960, Huacachina se consolidó como un famoso balneario, un lugar de retiro y descanso que era sinónimo de lujo y exclusividad. Sus aguas tranquilas y su vegetación exuberante contrastaban con el desierto circundante, creando un entorno ideal para el ocio y la relajación. En esa época, Huacachina no solo era un destino de belleza natural, sino también un punto de encuentro social. Durante su apogeo como balneario en los años 60, Huacachina se transformó en un refugio para la élite peruana y los turistas extranjeros que buscaban escapar del bullicio de las ciudades. Sin embargo, con el tiempo, Huacachina experimentó cambios que reflejaron las transformaciones en el turismo y la economía peruana. Aunque el balneario perdió algo de su esplendor inicial, el oasis nunca dejó de ser un atractivo natural. Hoy en día, Huacachina ha encontrado una nueva identidad como un destino de aventura. A pesar de ser un pueblo muy pequeño, Huacachina tiene una vibra fantástica que lo hace especial. Su clima cálido, que se mantiene agradable durante todo el año, es ideal para aquellos que buscan escapar del frío y disfrutar de un entorno soleado. La calidez de su gente añade un encanto adicional al lugar, haciendo que los visitantes se sientan bienvenidos desde el momento en que llegan. Los residentes de Huacachina, conscientes del valor de su oasis, están siempre dispuestos a compartir la historia y las tradiciones de su hogar, contribuyendo a una experiencia más rica y auténtica para los turistas. Por último, la presencia del oasis en el corazón del desierto es lo que realmente distingue a Huacachina de otros destinos turísticos. Este cuerpo de agua rodeado de palmeras y vegetación en medio del desierto es un recordatorio de la capacidad de la naturaleza para sorprendernos y maravillar. El oasis no solo es un refugio para los viajeros, sino también un símbolo de resiliencia y vida
en un entorno aparentemente inhóspito. Visitar Huacachina es, en última instancia, una invitación a descubrir un rincón del mundo donde la belleza natural, la aventura y la historia se combinan para crear una experiencia verdaderamente única. Navegar en bote en la laguna Huacachina es una experiencia que captura la esencia del oasis, ofreciendo una perspectiva única de este extraordinario paisaje. Desde el momento en que uno se sube a una de las pequeñas barcas, ya sea a remo o a pedal, comienza una travesía que conecta a los visitantes con la serenidad y la belleza natural del lugar. A medida que la barca se desliza suavemente sobre las aguas tranquilas de la laguna, el entorno parece cobrar vida. El reflejo de las palmeras en el agua es tan nítido que por un instante uno podría confundirse, creyendo que está navegando entre dos mundos, uno real y otro reflejado en el espejo líquido. Esta sensación de dualidad añade un componente casi mágico al recorrido, donde cada movimiento del remo o de los pedales nos lleva más profundamente hacia un estado de calma y contemplación. Mientras la barca avanza, el paisaje se despliega en toda su magnificencia. Las dunas, que rodean la laguna como gigantes silenciosos, parecen aún más imponentes vistas desde el agua. La arena dorada contrasta con el verde de las palmeras y el azul esmeralda de la laguna, creando un espectáculo de colores que cautiva la vista. Este contraste, que se aprecia desde cualquier punto de la laguna, resalta la singularidad del oasis de Huacachina. Desde el centro de la laguna, uno puede girar la vista en cualquier dirección y ser testigo de una postal perfecta. La suave curvatura de las dunas, la vegetación que bordea el agua y el cielo despejado que se extiende sin fin sobre el desierto. Este panorama, combinado con el suave balanceo de la barca, ofrece una experiencia sensorial completa, donde el paisaje y el movimiento se funden en una armonía perfecta. El acto de pedalear o remar en la laguna también tiene su encanto. Hay algo profundamente gratificante en el movimiento rítmico de los remos que corta la superficie del agua, o en el esfuerzo que requiere el pedaleo constante para avanzar. Es una actividad que, aunque sencilla, permite una conexión más íntima con el entorno. A lo largo del recorrido, es común ver a otros turistas disfrutando de la misma experiencia. Algunas barcas avanzan rápidamente, impulsadas por la energía de quienes buscan recorrer toda la laguna, mientras que otras se mueven con calma, como si sus ocupantes quisieran prolongar el placer de la navegación lo máximo posible. Esta diversidad de ritmos y estilos de navegación añade vida y dinamismo a la laguna. Es un recordatorio de que, aunque todos estemos compartiendo el mismo espacio, cada uno vive su experiencia de manera única. La laguna, con su capacidad de adaptarse a las necesidades de cada visitante, se convierten en un espacio inclusivo, donde la diversidad de experiencias es bienvenida. Desde el centro de la laguna, es fácil observar cómo cada barca encuentra su propio camino, su propio ritmo, creando un ballet acuático improvisado que enriquece la experiencia visual y emocional. El entorno natural que rodea la laguna Huacachina se convierte en un protagonista más durante el paseo en bote. Las palmeras, con sus altas y delgadas siluetas, parecen inclinarse hacia el agua, como si quisieran tocar su reflejo. Este marco natural no solo embellece el paisaje, sino que también proporciona una sensación de refugio, de estar rodeado por una barrera natural que protege a la laguna del vasto y árido desierto que la rodea. Además, la vegetación atrae a una variedad de aves y otros animales pequeños que añaden vida al entorno. También vemos otra ave apodada en Huacachina como pollona de agua. Nadaba muy tranquilo por la Huacachina. En contraste con la garza huaco, la pollona de agua es otra de las aves que se pueden observar en Huacachina, aunque con una apariencia y comportamiento muy distintos. Esta ave, que también habita en las tranquilas aguas de la laguna, es conocida por su plumaje oscuro y su carácter calmado. La coloración general de su plumaje es de un gris negruzco, lo que le da un aspecto más discreto en comparación con la vistosa garza huaco. Sin embargo,
esta sobriedad en su coloración no le resta belleza. Al contrario, la pollona de agua tiene un encanto particular que radica en su simpleza y en cómo su plumaje oscuro contrasta con el ambiente luminoso y dorado de las dunas y la vegetación circundante. Esta interacción con la fauna local refuerza la sensación de estar en un lugar único, donde la naturaleza se presenta en su forma más pura y armónica. Conforme se avanza hacia el centro de la laguna, la percepción del oasis cambia. Desde la orilla, Huacachina parece un pequeño paraíso rodeado por el desierto. Sin embargo, al estar en medio de la laguna, uno se da cuenta de la inmensidad del entorno y de lo insignificante que puede sentirse el ser humano en comparación con la naturaleza que lo rodea. Este es un momento de introspección, donde el visitante se enfrenta a la vastedad del desierto y al mismo tiempo experimenta la tranquilidad que ofrece la laguna. Es un recordatorio de la fragilidad y la belleza de los oasis, pequeños puntos de vida en medio de un océano de arena. Este contraste entre la pequeñez de la laguna y la inmensidad del desierto es lo que hace que la experiencia de navegar en Huacachina sea tan especial y memorable. El atardecer es uno de los momentos más espectaculares para navegar en la laguna Huacachina. Finalmente, al terminar el recorrido y regresar a la orilla, uno siente una mezcla de satisfacción y nostalgia. Satisfacción por haber vivido una experiencia tan rica en sensaciones y emociones, y nostalgia por dejar atrás un lugar tan especial. Huacachina, con su laguna y sus dunas, se queda grabada en la memoria de quienes la visitan, no solo por su belleza, sino por la tranquilidad y la conexión con la naturaleza que ofrece. Navegar en la laguna no es solo una actividad recreativa, es una forma de sumergirse en la esencia misma del oasis, de comprender su fragilidad y su encanto, y de llevarse un pedacito de su magia en el corazón. Es una experiencia que, sin duda, invita a regresar, para volver a perderse entre las dunas y las palmeras, y dejarse llevar una vez más por la calma de sus aguas. La laguna de Huacachina, con su agua de color esmeralda, es el corazón del oasis. A lo largo de la caminata, es imposible no detenerse varias veces para admirar su belleza. Rodeada de palmeras y vegetación frondosa, la laguna parece un espejismo en medio del desierto, una fuente de vida en un entorno inhóspito. La historia cuenta que esta laguna se formó a partir de las lágrimas de una princesa inca que lloraba la pérdida de su amor. Ya sea que se crea en la leyenda o no, es fácil comprender por qué este lugar ha inspirado tantas historias y leyendas a lo largo de los años. La paz que emana de sus aguas tranquilas es contagiosa, invitando a los visitantes a desconectarse del mundo exterior y sumergirse en la serenidad del entorno. A medida que uno avanza por el camino, se encuentran con numerosos turistas que, como uno mismo, han sido atraídos por la magia del oasis. Es un lugar que, a pesar de su pequeño tamaño, recibe visitantes de todas partes del mundo. Es común escuchar una mezcla de idiomas mientras se camina, lo que añade una capa adicional de encanto a la experiencia. Algunos visitantes se sientan a la sombra de las palmeras, disfrutando del paisaje, mientras otros deciden explorar las dunas más a fondo, subiendo a lo alto de estas montañas de arena para obtener una vista aún más impresionante del oasis y del desierto que lo rodea. La interacción con otros turistas también puede enriquecer la experiencia, ya que cada persona aporta su propia perspectiva y conexión con el lugar. El contraste entre el desierto y la laguna es quizás uno de los aspectos más fascinantes de Huacachina. Mientras que el desierto representa un entorno duro y austero,
La laguna ofrece un refugio de frescura y vida. Este equilibrio entre opuestos se manifiesta en cada paso que se da alrededor del oasis. El calor abrasador del sol en el desierto es contrarrestado por la frescura que emana de la laguna y la sombra de las palmeras. Además, las dunas, con su apariencia aparentemente estéril, esconden una variedad de vida que solo se revela a quienes se toman el tiempo de observar detenidamente. Este contraste constante entre la vida y la desolación, la sequedad y la humedad, convierte a Huacachina en un lugar único en el mundo. Durante el recorrido también se puede observar a los aventureros que se lanzan a explorar las dunas de maneras más emocionantes. Muchos turistas se detienen en este punto para capturar el momento con sus cámaras, pero también hay quienes prefieren simplemente observar y dejar que la imagen se grabe en su memoria. El atardecer en Huacachina es un recordatorio de la belleza efímera de la naturaleza y de la importancia de detenerse a apreciar los momentos de tranquilidad y belleza que nos ofrece el mundo. Podemos ver a la famosa garza huaco. La garza huaco es una de las aves más emblemáticas que se pueden observar en el oasis de Huacachina. Esta majestuosa ave destaca no solo por su porte elegante, sino también por su singular coloración, que la convierte en un espectáculo visual fascinante para los observadores de aves y turistas por igual. Con un cuello corto que contrasta con la figura más estilizada de otras garzas, la garza huaco presenta una interesante combinación de colores en su plumaje. La parte inferior de su cuerpo está cubierta por plumas de un color blanquecino grisáceo, lo que le otorga una apariencia suave y delicada. Este tono claro se extiende desde el pecho hasta la base de las patas, creando una armonía visual que se complementa perfectamente con los otros colores de su plumaje. El rostro, la garganta y el vientre de la garza huaco son de un blanco puro que resalta con gran intensidad, especialmente cuando se contraponen con el oscuro plumaje de su espalda y cabeza. Este contraste de colores hace que el ave se destaque de manera impresionante en el paisaje, sobre todo cuando se la ve posada tranquilamente en la orilla de la laguna, o moviéndose con gracia entre la vegetación circundante. La parte superior de su cabeza y su espalda están cubiertas por plumas negras, lo que le confiere un aire de misterio y elegancia. Esta coloración, combinada con el blanco de su vientre, crea un efecto visual que es a la vez sutil y llamativo, y que la hace inconfundible entre las aves del oasis. Pero quizás lo más imponente de la garza huaco son sus ojos y patas, que agregan un toque de exotismo a su apariencia. Sus ojos, de un profundo color rubí, parecen brillar intensamente bajo la luz del sol, dándole una expresión penetrante y casi hipnótica. Estos ojos contrastan de manera dramática con su plumaje blanco y negro, haciendo que la garza huaco tenga una mirada que es difícil de olvidar. Las patas de la garza, de un color amarillo pálido, también son distintivas. Este color se mezcla con el entorno arenoso del oasis, permitiéndole camuflarse con facilidad mientras camina por la orilla de la laguna.
Después de 4 días de explorar y disfrutar de los diversos y fascinantes destinos turísticos que Ica tiene para ofrecer, nos llevamos recuerdos imborrables y una mayor apreciación por la belleza natural y la riqueza cultural de esta región del Perú. Desde las tranquilas aguas de la playa La Mina hasta la emoción desenfrenada de Yaku Park, pasando por el impresionante espectáculo natural de las Islas Ballestas y la mágica serenidad del oasis de la Huacachina, cada día de este viaje ha sido una experiencia única y enriquecedora. Ica no solo nos ha permitido conectarnos con la naturaleza, sino también con la historia y las tradiciones que hacen de esta región un destino turístico tan especial. Al regresar a casa, llevamos con nosotros no solo fotos y recuerdos, sino también una parte de la esencia de Ica, un lugar donde la naturaleza y la aventura se encuentran para ofrecer una experiencia inolvidable.